Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar y va a despertar esa curiosidad que tanto nos caracteriza. Vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo, un secreto a voces que por fin vamos a revelar. Hablamos nada más y nada menos que de la supuesta visita secreta de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul a un lugar que se describe como íntimo. Sí, han oído bien. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, y en lo que podríamos estar presenciando detrás de cámaras de estas dos estrellas tan queridas. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, no olviden lo más importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo que traemos para ustedes. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayendo contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. El título, El misterio revelado, Burak y Neslihan, su visita secreta al lugar íntimo, es bastante sugerente, ¿verdad? Y es que, como saben, Burak Ozçivit y Neslihan Atagul son dos de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Sus carreras han sido meteóricas y su química en pantalla, especialmente en la aclamada serie Kara Sevda, los catapultó a la fama internacional. El público los adora no solo por su talento actoral, sino también por su aparente relación cercana y profesional. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento siempre hay capas por descubrir, y a veces los rumores y las especulaciones surgen de gestos aparentemente pequeños o de información que se filtra de manera estratégica. La frase lugar íntimo es la que realmente ha capturado la atención. ¿A qué se refiere? ¿Es un lugar físico, un espacio personal, o quizás una experiencia que comparten? La naturaleza de esta visita secreta ha dado pie a todo tipo de teorías. Algunos sugieren que podría tratarse de un lugar relacionado con algún proyecto laboral que aún no se ha anunciado, quizás un estudio de grabación privado, un set de filmación exclusivo, o incluso un lugar de ensayo para alguna nueva producción teatral o cinematográfica. Otros, más inclinados a la vida personal de los actores, especulan sobre un espacio donde buscan tranquilidad y privacidad lejos del ojo público, un refugio para desconectar, o tal vez un sitio asociado a algún evento familiar o personal importante. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes, desde portales de noticias de espectáculos turcos hasta comentarios en redes sociales de seguidores que a menudo tienen un ojo agudo para los detalles. La información no es oficial, por supuesto, ya que se trata de una visita secreta, pero las pistas apuntan a que algo significativo ha estado ocurriendo. Se habla de un lugar que no es público, un sitio que requiere acceso especial o que se encuentra en una zona apartada. ¿Podría ser una mansión privada? ¿Un estudio de arte? ¿Un paisaje natural de difícil acceso? La imaginación vuela. Lo interesante de este tipo de misterios es cómo se construyen. A menudo empiezan con un avistamiento fugaz, un comentario críptico de alguien cercano a la producción, o una imagen borrosa que se viraliza. En este caso parece que la conversación se inició con ciertos comentarios en foros y grupos de fans, donde se mencionaba la posibilidad de que Burak y Neslihan estuvieran trabajando en algo juntos nuevamente, y que para ello necesitarían un espacio que les permitiera esa cercanía y confidencialidad. La palabra íntimo podría no referirse solo a la privacidad, sino también a la naturaleza del proyecto en sí. ¿Quizás algo más personal, más emocional, más vulnerable? Recordemos que tanto Burak como Neslihan son actores que han demostrado una gran capacidad para interpretar personajes complejos y cargados de sentimiento. Si estuvieran preparándose para un nuevo papel que requiera una conexión profunda, tanto entre ellos como con la temática, entonces un lugar íntimo podría ser esencial para esa inmersión. Imaginen un taller de actuación privado, dirigido por un renombrado director, donde se exploren las emociones y se construya la relación entre sus personajes a un nivel muy profundo. O quizás un espacio donde se estén dedicando a la escritura de un guión o a la planificación de un proyecto creativo conjunto, un espacio que inspire y fomente la colaboración. Otra línea de especulación, que siempre está presente en la vida de figuras públicas, tiene que ver con su vida privada. Aunque ambos están casados, las dinámicas entre colegas de profesión pueden ser fluidas y profesionales. Sin embargo, la interpretación del lugar íntimo a menudo lleva a pensar en espacios de relajo, de descanso, o incluso de celebración. Podría ser una finca campestre donde
Se estén tomando un respiro o un lugar especial donde celebran algún hito personal, quizás de manera discreta. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación de que esto tenga que ver con algo más allá de una relación profesional muy sólida. La clave aquí es la palabra secreta. Las visitas secretas implican que no quieren ser vistos, que prefieren la discreción. Esto puede deberse a muchas razones, para evitar el escrutinio mediático, para concentrarse plenamente en lo que están haciendo, o simplemente porque valoran su privacidad. La ausencia de fotos, vídeos o confirmaciones oficiales es en sí misma una pista. Nos dice que si algo está sucediendo, se está haciendo con mucha cautela. Analicemos la posible naturaleza de este lugar íntimo. Si pensamos en un contexto profesional, podría ser un estudio de fotografía privado para sesiones promocionales de un nuevo proyecto, un lugar donde se preparan para entrevistas conjuntas sin la presión de la prensa, o incluso un espacio para sesiones de maquillaje y vestuario exclusivas. Si lo enfocamos en un plano más artístico, podría ser un taller de pintura, escultura o música donde estén explorando otras facetas creativas. Ambos actores han mostrado interés en diversas formas de arte, por lo que no sería descabellado pensar en un espacio que les permita expresar esa creatividad. Por otro lado, si la interpretación se inclina hacia lo personal, podríamos estar hablando de un lugar de retiro, un spa exclusivo o un destino vacacional poco conocido al que acuden para recargar energías. La vida de un actor de renombre está llena de estrés y presiones, y un lugar íntimo podría ser justo lo que necesitan para encontrar paz y tranquilidad. Además, siempre existe la posibilidad de que estén participando en algún evento benéfico o comunitario de manera discreta, o apoyando alguna causa que les importa profundamente y para ello, hayan elegido un lugar con un ambiente más recogido. La estrategia de mantener esto en secreto, si es que realmente ha habido una visita, podría ser una táctica deliberada para generar expectación. En el mundo digital de hoy, el misterio vende. El hecho de que estemos hablando de esto, especulando y tratando de descifrarlo, ya es una victoria para quienes buscan generar interés en torno a ellos o a un futuro proyecto. Es un juego de intriga que mantiene al público enganchado. Además, es fascinante cómo los fans interpretan cada gesto. Un comentario sutil, una foto compartida por alguien cercano, una ausencia prolongada de las redes sociales, todo puede ser analizado hasta el último detalle. En este caso, la mención de una visita secreta a un lugar íntimo por parte de Burak y Neslihan ha abierto una caja de Pandora de posibilidades. ¿Podría ser algo tan simple como que se reunieron en un café tranquilo y apartado para discutir un guión? Sí. Podría ser algo mucho más elaborado, como un viaje secreto para una sesión de fotos conceptuales para una revista de moda de alto nivel. También es posible. La belleza de estos misterios es que nos permiten imaginar, y en ese proceso, a menudo, creamos historias tan interesantes como las que intentamos desvelar. Lo que es innegable es el poder de atracción que tienen Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Han construido una base de fans leal y apasionada que está siempre ávida de noticias sobre ellos. Su fama trasciende las fronteras de Turquía, y sus proyectos son seguidos con gran interés en todo el mundo. Por eso cualquier indicio, por pequeño que sea, de que están trabajando juntos o compartiendo alguna experiencia significativa, se convierte en noticia. Considerando todo esto, la visita secreta a este lugar íntimo podría ser un preludio a un anuncio importante. Tal vez una nueva serie, una película, o incluso una colaboración empresarial. La discreción podría ser para asegurar que el anuncio se haga en el momento y la forma más impactantes. O quizás simplemente están disfrutando de un momento de paz y conexión, lejos del bullicio de las cámaras. Sea lo que sea, el misterio está servido. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguir investigando y trayéndoles la información más relevante, o al menos, las especulaciones más interesantes. Es este tipo de enigmas lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan cautivador. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre esta intrigante visita secreta de Burak y Neslihan. Hemos explorado las diversas teorías y posibilidades que rodean esta misteriosa ocasión. Desde un posible proyecto laboral confidencial hasta un espacio de tranquilidad personal, la imaginación ha volado alto, y es que cuando se trata de nuestras estrellas favoritas, siempre queremos saber más. Lo que sí sabemos es que la discreción y el secretismo han sido la clave y eso, en el mundo del espectáculo, solo aumenta la expectativa. Les agradezco muchísimo por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo a desentrañar este
Misterio junto a mí. Espero que lo hayan encontrado tan fascinante como yo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que signifique esta visita secreta? ¿A dónde creen que hayan ido? ¿Qué tipo de proyecto creen que podrían estar gestando? Déjenme todos sus comentarios y teorías aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo misterios, recibiendo información exclusiva y entretenida, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Burak y Neslihan, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es invaluable y nos impulsa a seguir trayendo el mejor contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.